ya un poco al margen de mis intereses, sí que una de las cosas que más ha influenciado mi trabajo en marketing en los últimos años como investigador ha sido la etnografía. Durante 4 años fui profesor de etnografía. Metodológicamente eso cambió mi manera de entender el marketing para el comportamiento de los consumidores. Básicamente lo primero que todo el mundo piensa cuando se acerca a Internet es que hay todo el ruido, o como algunos tienden a extender la idea de que en Internet todo el ruido y no se puede obtener nada. No estoy en nada de acuerdo, ¿vale? ¿Cuál es mi planteamiento? ¿Cómo triangulo la tecnología que tenemos disponible? Internet está cambiando la vida y las empresas. Desde el año 95, que en España se pudo acceder por primera vez, y hasta el 99, que el Estudio General de Medios incorporó la medición de los primeros 100.000 internautas, a hoy, donde el 32% de la humanidad está accediendo a Internet. Algo está cambiando y está cambiando con un impacto enorme. La tecnología, como ha planteado muy bien mi compañero, siempre ha estado ahí. La tecnología ha sido un driver. Las ciencias sociales siempre han estado ahí. Lo que hay que saber es traducirlas porque se necesita un propósito. Por tanto, 3 retos. Internet como campo de investigación para el comportamiento del consumidor. El reto era afrontar un campo nuevo, un espacio sin lugar, como es el ciberespacio, pero no cambia las reglas de cómo hacerlo. Y por último, desde mi punto de vista, no se trata de exceso de información. No hay infotoxificación. Lo que ocurre es que tenemos que tener un problema. El problema reside en el filtro. ¿Cómo filtramos tantísima información y con qué propósito? Si no tenemos un propósito, siempre es mucho más complicado. ¿Por qué es importante la reputación online? Básicamente porque cuando alguien va a tomar una decisión de consumo, nunca va al site corporativo. Esa es la experiencia que puedo transmitir de los estudios que estoy haciendo desde el 2008. Cuando alguien quiere tomar una decisión, nunca va al site corporativo. Siempre va a buscar a otros iguales para saber cuál es su experiencia, porque la reorganización de las fuentes de confianza está cambiando. La reputación online no es lo que muestra Google. Yo creo que esto ya se va asentando, pero durante estos años había mucha gente diciendo que hacer SEO, la posición en la que aparece tu marca en los buscadores, era reputación. No, eso solo es encontrabilidad. Y me perdonáis todos la palabra porque sé que no existe. Pero eso no es reputación, solo es visibilidad. ¿Que es importante ser encontrable? Evidentemente, porque si no eres encontrable no eres visible. Lo que pasa en la arqueología, hasta que no encontráis algo, no hacéis visible el conocimiento. Pues exactamente es lo mismo. Todos estos sitios solo son código. Solo son importantes porque estamos ahí, porque hay sociabilidad, porque se transmite información, se intercambian conocimientos. Solo son importantes por eso. Facebook, el día que desaparezca Facebook, no pasará nada. ¿Por qué? Porque aparecerá otra cosa que nos haga más fácil, más relevante, más simple la vida. Cuando estos sites se empeñan en cambiar y trastocar la utilidad de los usuarios, acaban cayendo. Y no tenéis más que ver todos los casos de donde antes estaba una empresa, ¿quién está ahora? Y no estoy hablando más que de la última década. Un modelo conceptual que os recomiendo, lo que siempre recomiendo a mis clientes es este. Imaginemos un hipotético. Todas las marcas tienen una historia inevitable, por tanto podemos rastrearla de forma histórica y retrospectiva. Está ahí, es el sentido común, es el clima de opinión alrededor de una marca, de una persona, de una personalidad, de una temática. Está ahí y está gratis. Y si nos lo están diciendo sin preguntar, porque todos los que habéis hecho investigación cuantitativa sabéis que si hacéis malas preguntas solo obtenéis malas respuestas. Y solo se pregunta lo que se sabe que se quiere saber, pero nunca aparece nada que no estemos previendo que tiene que aparecer. Por otro lado, ese mismo hipotético hoy, cogemos una herramienta y vamos haciendo la monitorización. Vamos viendo todos los días cómo se construye un clima de opinión. Pero aquí el riesgo, y esto pasa mucho, y por eso aparecen crisis de reputación o de opinión, esto no es nuestra reputación. Igual que el press clipping de una semana o de un mes no es la reputación de una marca. Por tanto, aquí el riesgo siempre reside en confundir lo anecdótico con la categoría, en confundir el maquillaje con la belleza, y por tanto el riesgo es sobre reaccionar. Por último, cuando con investigación y monitorización se ha adquirido la suficiente inteligencia digital,
o inteligencia de cliente, es cuando se puede ir a Internet a comunicar. ¿Cómo lo veo de otra forma? La investigación es inteligencia, la monitorización es el oído, el listening, la capacidad de leer, pero no de entender necesariamente. Leer no es lo mismo que entender. Escuchar, el monitorizar no es lo mismo que procesar información. Extraer conocimiento se necesitan otras habilidades. Y si solo se va a la gestión directamente, es cuando aparecen los problemas de crisis. ¿Me explico? Imaginaos que tenemos una marca donde queremos comunicar algo sobre alimentación. Pero el clima de opinión está hablando sobre los elementos cancerígenos de esos alimentos. Por tanto, va a haber una disonancia brutal entre la comunicación oficial que queremos contar desde la marca y cuál es el clima de opinión del cliente. Eso, vamos a ir con un determinado discurso y no va a cuadrar. Por tanto, primero, antes de actuar, antes de ir hormonados a Internet, intervenir en la conversación y todo esto, que se dice, hay que tener inteligencia acumulada, hay que saber qué vamos a hablar, hay que tener una estrategia y hay que desarrollar una táctica. Ir directamente a la gestión, ir directamente a la conversación, da muchísimas más probabilidades de tener problemas con el clima de opinión de los usuarios. Básicamente, lo que yo propongo metodológicamente es cómo convertir el ruido en datos por medio de una tecnología, pero esa tecnología se acaba ahí. Internet es semántico, no es semántico. Internet solamente es una herramienta sintáctica y por tanto no tiene capacidad, como decía también mi compañero, de extraer contenidos simbólicos. Solo tenemos datos, solo tenemos palabras, no contenidos simbólicos, no significados. Y la clave de las tomas de decisiones, las claves residen en esos contenidos y en esos significados. El proceso es muy simple. Con una herramienta de monitorización, una estrategia de búsqueda para extraer los datos y hacer dos cosas que yo siempre planteo como muy importantes. Un análisis cuantitativo de eso, que no lo dan necesariamente la frecuencia y el número, y sobre todo un análisis cualitativo. La ventaja del análisis cuantitativo, que es muy accesible para muchas personas. La dificultad del análisis cualitativo, que depende del investigador. No sé si estás de acuerdo, pero el análisis cualitativo tiene un potencial enorme para generar conocimiento, pero es menos reproducible que el cuantitativo porque el investigador es la clave. Por tanto, yo muchas veces veo análisis cualitativos que es que no llegan ni a opinativos. No se trata que no sean metodológicamente aceptables, sino que se quedan en el término más periodístico del asunto. ¿Cómo hemos llegado aquí? Básicamente, ¿qué han hecho tradicionalmente las marcas y las élites para influir en las audiencias? Utilizar las relaciones públicas y la publicidad en los medios para influir en las audiencias que básicamente se consideraban A, desinformadas, B, pasivas, 3, sin criterio, sobre todo desde el punto de vista publicitario. Hemos pensado que las audiencias eran homogéneas, las audiencias están hiperfragmentadas. Ahora explicaré un poco más. ¿Cuál es el objetivo final? La sincronización de las percepciones. ¿Y qué ha ocurrido con esta glaciación digital que estamos hablando? Que los medios han perdido su función tradicional de exclusividad mediadora. Hoy en día están a la orden del día la pérdida de relevancia, la pérdida de credibilidad que tienen todos los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, que tiene una crisis muy difícil que remontar. Por lo tanto, esa capacidad de exclusividad mediadora tradicional que han tenido los medios, la han perdido. ¿Por qué? No es porque haya cambiado todo radicalmente. Es que lo que se ha incorporado frente a la comunicación de masas es lo que el profesor Castell, que estudié con él hace unos años, llama la autocomunicación de masas. Entre nosotros nos comunicamos online porque ese código que permiten todas esas aplicaciones de social media facilita el intercambio de información sin tener en cuenta a las marcas por parte de los consumidores. Frente a los medios profesionales, cada uno de nosotros, y habrá uno de los casos que se cuenten después, nos podemos convertir en lo que yo llamo micromedios. Con un teléfono móvil, hoy en día cualquiera tiene la oportunidad de ser periodista, como decía un compañero mío. Pero eso ha llevado a que los medios de comunicación renuncien a algo tan clásico como es la exclusividad de la información y la primicia. ¿Te das cuenta cómo se está reorganizando? Por tanto, lo que está ocurriendo es una hibridación. Yo no digo que los medios de comunicación no sean relevantes, sino que tienen que acostumbrarse y están utilizando a las redes sociales para incorporar funciones, información y fuentes en su trabajo. Y este es el nuevo ecosistema de influencia. Esto todos lo sabéis porque lo estáis viviendo. Lo podemos aceptar más rápido y más despacio, pero está ahí.
Esta es la nueva forma en que tomamos como consumidores, tomamos decisiones. Las personas, por tanto, somos parte del medio. Cuando vosotros comunicáis a cualquiera de vuestros familiares o amigos por qué queréis que vaya a un restaurante o recomendáis una novela, os estáis jugando vuestra reputación. En pequeña escala, pues exactamente ocurre lo mismo en Internet. No es cierto que en Internet la gente vaya a opinar mal. Mis estudios empíricos me demuestran que entre un 5 y un 10% de crítica es endémica, es normal. Y que no es cierto que se vaya a opinar mayoritariamente mal. Por otra parte, lo que sí puedo, otra de las conclusiones importantes de las investigaciones tiene que ver con que las decisiones de consumo individuales tradicionales cada día están incorporando un creciente componente social, incluso en productos que aparentemente podría parecer que no. Hace unos meses hice un estudio para Flex y era el sitio donde se me volvió a confirmar la hipótesis. Las decisiones individuales cada vez incorporan a más decisiones un componente social más alto. Un modelo que tengo ahora recién publicado en una revista, lo que plantea es para que entenderlo de una manera muy simple, un modelo de comunicación siempre es simplista, pero intenta recoger las claves. Las marcas han utilizado tradicionalmente, o utilizamos las más medias, para conseguir llegar a los consumidores. Al mismo tiempo, ahora se está empezando a iniciar, desde hace mucho tiempo, unos meses, se ve un gran pico de actividad en publicaciones científicas de cómo las marcas utilizan las relaciones públicas para influir en los social media, que son los que influyen dentro del comportamiento de los consumidores. ¿Sobre qué temas? Sobre cualquier tema. Cualquier tema es susceptible de ser tratado online. La variabilidad es muy alta y muchas veces incluso aparecen muchos temas que el propio departamento de marketing no ha contemplado. Ahora os enseñaré algunos de los últimos ejemplos. Y por último, lo que aparece es una variable que es muy disruptiva, es la atención. La atención, hay muchos escritos también sobre la economía de la atención y cómo ese es el recurso escaso. No hay bancos de atención donde ir a pedir préstamos. No hay bancos de clientes donde ir a pedir préstamos. Esa es la clave, cómo captamos la atención, sobre todo en un panorama donde la paradoja en Internet es que convive todo. La paradoja es que convive lo verdadero, lo falso, lo anecdótico y lo relevante en el mismo espacio. Y por tanto necesitamos habilidades desde el punto de vista del marketing para ser capaces de discriminar qué es relevante y qué no lo es. ¿Cuál es la realidad que se puede sintetizar algunas ideas de los estudios y de la experiencia que he trabajando con mis clientes en los últimos 4 años? La atención es el recurso escaso. Los clientes, las audiencias experimentan fórmulas muy potentes de saturación cognitiva, sobre todo visual. Hay una saturación cognitiva brutal. ¿Por qué? Porque toda la realidad tiende a convertirse en soporte. O sea, no hay sitio que no sea un soporte publicitario. Y por tanto eso crea problemas de saturación cognitiva y relajamiento de la atención o rebelión de la no atención, como le llamo yo. Esto siempre recuerdo un cuento de Borges que contaba de un emperador chino que mandó a sus topógrafos a hacer el mapa de su imperio. Y cada vez que volvían, ¿lo conoces? Cada vez que volvía decía que lo quería más exacto, hasta que llegó a hacer un mapa 1 a 1, pues lo que llegó a hacer era absurdo, tener un mapa que representaba el imperio 1 a 1. Y eso es exactamente donde está tendiendo la publicidad también. Y en esto tenemos que ser críticos. La publicidad también está tendiendo a ocupar el mapa cognitivo 1 a 1. Hay también una clave, y lo hablo mucho con Eduardo, que es el incumplimiento de los contratos con las audiencias. Cuando hay un canal que te vende una suscripción de pago porque no va a tener publicidad y al cabo de dos años lo que está vendiendo es publicidad, hay un incumplimiento del contrato. Cuando pago 8 euros por ir al cine, me cierran la sala, me la pagan y me ponen publicidad, hay un incumplimiento del contrato. Y eso satura también la atención. Por último, me parece muy llamativo el hecho de la emergencia de los modelos de pago por no publicidad, como Spotify o todas las aplicaciones que hay en los móviles. Daos cuenta que es pago por no tener publicidad. ¿Qué significa esto? Que el accidente de la publicidad está generando un modelo de negocio para evitar la publicidad. Y también daría que reflexionar sobre el tema. Cuando ha salido el tema de Marley, ¿verdad? Me parecía muy interesante
Esta idea salió de un estudio que hice yo para hacer el BBVA, y lo tenéis ahí. Los productos de nostalgia de los que se pide la vuelta a la empresa en Madrid, tamaño mayor. Nos lo estaban diciendo. Es cierto que la publicidad que ha hecho el McDonald's os hemos escuchado. Me parece brillante. Yo nunca sé lo que hacen los clientes al final con mis estudios, aunque algunos tengo más seguimiento. Pero, por ejemplo, Colacao también utilizó en la campaña del 2010 entre jóvenes y mujeres parte del estudio de lo que habíamos hecho. Pero yo les decía, los grupos no son la anécdota, son la categoría. Algo tan sencillo como eso. El departamento de marketing de Colacao estaba harto de los grupos. Lo odiaban los grupos. Y yo les digo, oye, que no es la anécdota, aunque a vosotros os genera aburrimiento, la demanda tiene que ver con la identidad del producto. Lo pongo por aquí. No queremos que se disuelva, somos amantes del grupo, decías, ¿no? Creación de la experiencia de consumo, la reconocibilidad. Muchísimas veces los consumidores se levantan por encima del propio departamento de marketing para exigirle a la marca que sea auténtica. Creo que Jaime os va a dar también una información muy relevante sobre el tema de la autenticidad. Detectamos nichos o micronichos, por ejemplo, las jóvenes mamás que en determinados tipos de foro intercambian mucha formación y preguntaban cuál era el momento de utilizar el Colacao en los biberones. No lo sabían, porque les preocupaban más los grandes targets, pero tienen la oportunidad de tomar decisiones correctas a partir de este tipo de información. Hicimos una segmentación cualitativa de target que no existía desde el punto de vista cuantitativo. Aquí tenéis, todo lo que hicimos sobre las mamás, que estaban online, muy activa. Fue un segmento hiperactivo donde la credibilidad interna entre el grupo era enorme. Por concluir, porque creo que voy bien de tiempo. ¿No? ¿Ha sonado? Vale. El coste monetario de invertir en los medios sociales no es tan alto como en los medios tradicionales clásicos. Eso es una ventaja. Las desventajas, que el know-how de conseguir los resultados no es tan evidente. Antes sabíamos, y yo que he sido director de marketing, decía, hago esta campaña y tengo los resultados antes de empezar. ¿A quién le han cambiado significativamente los resultados de una campaña después de hacer la campaña sobre lo planificado? Eduardo me contaba una anécdota que para mí es muy divertida. Decía, en planificación de medios siempre habíamos pensado que el día que España ganara el Mundial tendríamos ratings del 90%. ¿Sabéis cuánto fue? Eduardo, no se lo digas, pero ¿sabéis cuánto fue el rating? Un 32%. ¿Qué significaba eso? ¿Que la gente no había visto la tele el día de la final del Mundial? Sí. Lo que ocurre es que la medición es una y la realidad es otra, a veces. Y por tanto, hay que entender que las palancas que han funcionado siempre y que nos daban mucha seguridad a los directores de marketing, ahora nos ponen más nerviosos, nos generan más incertidumbre. Las nuevas reglas no son evidentes de cuándo funciona el engagement con los consumidores. Las palancas clásicas no funcionan. ¿Para qué sirve la etnografía o la investigación de reputación online, llamadlo como queráis? Os lo he enseñado. Detección de insights potentes para tomar decisiones correctas. Están ahí, solo hay que saber procesarlos, solo hay que saber interpretarlos. Se crea Customer Intelligence, se crea inteligencia de negocio o de clientes. Se pueden identificar audiencias target de nicho. El ROC más significativo en Internet no es el perfil sociodemográfico. A mí lo que me importa es en función de qué rol opino. Una persona opina. Yo puedo opinar como profesor, como conferenciante, como motero. A lo largo del día no opino como Miguel, hombre mayor de 45 años, estatus social. No, nadie va a Internet así. A mí lo que me interesa es en el rol que se opina, y ese es el rol más relevante. Internet ha cambiado la forma, en definitiva, Internet ha cambiado la forma en que los consumidores aprenden y comparten información y toman decisiones respecto a las marcas. Muchísimas gracias por su atención.